Hola, muy buenas noches, bienvenidos a la quinta pata de la noticia. Marcela, buenas noches. Buenas noches, Damián. Hoy tenemos un super miércoles judicial. En primer lugar, el juez federal Claudio Bonadío dictó la inhibición general de bienes de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que después de pasar por tribunales denunció hostigamiento. Hoy quedó evidentemente demostrado que el hostigamiento por parte de algún sector del Poder Judicial, el que denomina el Partido Judicial, ya reviste caracteres casi ridículos. Pero en realidad se hubieran dado cuenta de lo rápido que es el trámite que realicé y la inutilidad de tener que hacerlo acá, pudiendo haberlo hecho en cualquier otro lugar, concretamente en Río Gallegos, porque en realidad todo el tiempo que estuve aquí adentro no fue por la causa de Dólar Futuro ni por la notificación, sino fue por una denuncia que también efectué a Bonadío y a la señora Stolbizer con motivo de una falsa denuncia que ayer propaló, una de las tantas denuncias que esta señora propala contra mí y contra mi familia con información absolutamente falsa. Evidentemente estamos ante un tráfico de información. Y Lázaro Báez y el contador Daniel Pérez Gadín también pasaron por Comodoro Pi, citados por el juez Casanelo por la causa de la ruta del dinero K. Y además, la persona que está acusada de ser la autora intelectual del triple crimen de General Rodríguez declaró en medio de un fuerte operativo de seguridad en el edificio Centinela frente a la jueza María Romilda Servini de Cubría, que dijo Ibar Pérez Corradi, declaró que Forza, una de las víctimas, le dijo que la morsa era Aníbal Fernández. Le dijo que la morsa era Aníbal Fernández. Ya están con nosotros en el piso el fiscal nacional, José María Campagnoli, que fue quien inició la investigación contra Lázaro Báez, el que dio el primer paso sobre la ruta del dinero K, y también nuestro colega Luis Gasulla, el único periodista que ha hablado con Lázaro Báez desde que está en la cárcel. Gracias a los dos por haber venido. Gracias. Antes de entrar en los temas puntuales, y ya que está con nosotros fiscal, queremos hacer una pregunta para que todos podamos entender qué significa que la expresidente le hayan dictado la inhibición general de bienes. Bueno, buenas tardes y gracias por invitarme. La inhibición general de bienes es una medida procesal que pueden tomar los jueces que tiende a que un sospechoso, un procesado, no pueda mover su patrimonio, no puede vender sus muebles, sus bienes inmuebles, no puede vender sus autos. Normalmente esa medida viene de la mano del embargo, ¿no? Un juez, cuando dicta un procesamiento, traba un embargo por una X cantidad de pesos. Entonces, antes que me explique el embargo, por ejemplo, ¿la expresidenta podría usar el dinero que tiene depositado en su cuenta? Todo lo que ella tenga declarado y necesite de una autorización judicial, no lo va a poder mover. Por ejemplo, vender algo, un bien registrable, no lo va a poder hacer. Pero dinero en efectivo sí puede usar. Y el dinero que tiene en el bolsillo, eso no lo controla nadie. ¿Y el que tiene tiene en una cuenta? Y en ese caso, el juez tendría que además dictar una interdicción de esas cuentas. Pero si quiere, por ejemplo, pagar la tarjeta de crédito con dinero que tiene en el banco, ¿no puede? No te sabría responder exactamente ese detalle, pero lo usual es en tema de inmuebles, de automotores, de lo que es registrable. Si ella quiere vender, no lo va a poder hacer porque ahí automáticamente el juzgado va a operar sobre el embargo que ya declaró. Es una medida bastante común. En general, diariamente en tribunales se dicta un procesamiento, se traba un embargo, los procesados no cubren ese embargo y entonces el juez tiene que dictar la inhibición general de bienes por ese monto. O sea, por haber rechazado una medida anterior, que había sido el embargo. Claro, está en todo su derecho, ¿no? O sea, es algo bastante usual y en tal caso, cuando se detecta un bien que ella quiera vender, por ejemplo, se va a cobrar de ahí el embargo en la suma que está prevista, ¿no? Luis, buenas noches. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Báez? Hoy es miércoles y ayer a la tarde. ¿Te anticipó lo que iba a pasar hoy en tribunales? Sí, que iba a presentar un escrito. Hablando de eso, Olivia Sor, buenas noches. ¿Qué pasó exactamente con Báez hoy en tribunales? Bueno, Báez justamente en este escrito rechazó la acusación que se le hace, sobre todo en el tema de las cuentas de sus hijos en Suiza. Dice, no hay pruebas para acusarme de esto. ¿Por qué no hay pruebas? Porque la información que tiene el juez Casanelo venía de la Unidad de Investigaciones Financieras,
La UFI. La UIF. La UIF. Exactamente. Y la UIF tenía esa información como parte de una red de acuerdos que hay con los equivalentes a la UIF en distintos países. Pero esa información es administrativa y no se puede usar en una causa judicial, con lo cual las pruebas concretas no están en la causa. Báez dice, a mí no me pueden inculpar si es que esas pruebas no están y yo no me puedo defender. Cecilia, sí. Pero, Olivia, ¿quién metió la pata acá? Porque en la UIF dicen que el problema es que Casanelo reveló la información y en la justicia dicen que el problema es que la UIF mandó eso como un dato y debería haberlo dado de una manera encriptada o de alguna manera distinta. Bueno, ¿Quién miente en el medio? Claramente se van a echar las culpas de un lado y del otro, pero es lo que te dicen es que en realidad la UIF pidió la detención de los hijos y al pedir la detención, la UIF como organismo puso en jaque la información que le habían dado al pasársela a la justicia de esa manera. Estaba bien que se lo informase al juzgado, pero tendría que habérselo informado diciendo justamente que era información de inteligencia y que si quería incluir en la causa, Casanelo tenía que hacer un exhorto judicial a Suiza para que esa información se pudiese incluir. El doctor Campagnoli asiente con la cabeza. Claro, sí, exactamente. Es lo que dice Báez también. Pero hasta cierto ¿no? punto, porque un juez también puede llamar a indagatoria a través de los indicios y de una sospecha y ver qué tiene que decir el sospechoso, ¿no? Me parece que o sea, en realidad haber ninguno de los utilizado dos, ese dato. mientras los dos hicieron su trabajo, está avanzando todo lo que es de materia de comunicación financiera a nivel internacional, entonces las distintas agencias de los países se pasan información. Eso por ahí es un mérito suficiente como para indagar, pero probablemente para después dictar una medida cautelar o un procesamiento va a necesitar librar los exhortos Casanelo. Y hay otra empresa que le trajo la UIF de Uruguay a la Argentina y que Báez me decía, ¿y por qué no citan a ese titular? Que de la cuenta era el ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, que es una de las personas que Báez y sus abogados apuntan los cañones, ¿no? Que citen a el ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción y a otros ex funcionarios públicos del gobierno kirchnerista. Sí, Juan. Quiero volver al tema anterior, porque ¿cuáles son los motivos por los cuales se dicta una inhibición de bienes? En el caso de Cristina Kirchner, digamos que no está investigada por una causa por venta de dólar futuro y no por, digamos, lavado de dinero, por ejemplo. A ver, el juez dicta un embargo cuando dicta un procesamiento. Y si el individuo no paga el embargo, no cubre el monto del embargo, el juez está facultado para dictar una inhibición general de bienes. ¿Pero qué fin se persigue con eso? Que no pueda mover su patrimonio, que no pueda... ¿Pero por qué en el caso de esta causa? Bueno, ¿Qué podría hacer Cristina Kirchner en el marco de la causa de dólar futuro con su patrimonio que pueda perjudicar, digamos? A ver, la causa de dólar futuro es una causa eminentemente patrimonial, no hay ninguna duda de eso, porque el embargo, el sentido que tiene el embargo es que si vos cometiste un daño que después tengas que reparar, resarcir económicamente, no te insolventes. La finalidad del embargo y de la inhibición general de bienes es que los procesados toda su plata la desvíen para otro lado. Y entonces la inhibición general de bienes busca esa medida, que no se insolvente. Básicamente es eso. Parece raro, porque estamos hablando de una expresidenta, pero es una medida muy, muy usual en tribunales cuando se llega a cierta instancia. Igual Cristina sabía que le iban a embargar y por eso también está la denuncia de Stolbizer, que tiene que ver con los extraños movimientos en las cuentas bancarias, que se basó también en una nota y en una información que sacamos en el programa de Lieberman, que contaba de estas transferencias que sistemáticamente salían desde las cuentas de Néstor Carlos Kirchner durante el 2014, 2015 y 2016 a las de Máximo y a las de Cristina. Luis, la ahora nos última vamos a de meter 800.000 en los pesos. dólares de la expresidenta. Jessica tenía una pregunta antes. Sí, al fiscal, que fue el que arrancó con esta investigación de la ruta del dinero, que después le pasó la posta a Marijuán, quería preguntarle cómo ve la actuación del fiscal Marijuán, por un lado, y el otro punto es si el video de la Rosadita fue determinante para que se reactivara todo como se ve ahora o no era tan necesario. Bueno, a ver, yo creo que es un poco incómodo opinar sobre la actuación de otros fiscales, pero No a mí se me parece preocupe, puede hacerlo. que la actuación de Marijuán está bien y creo que la actuación de muchos fiscales en la justicia federal ha sido un límite para los jueces que, o sea, gracias al esfuerzo de muchos fiscales hay muchas causas que siguen en trámite, ¿sí? En un periodo que era bastante difícil investigar. En cuanto al video de la Rosadita, es evidente que fue lo que precipitó la superactuación de Casanelo. Eso es evidente, lo podemos comprobar cualquiera, porque el procesamiento que recientemente confirmó la Cámara es casi por las mismas, con la misma evidencia que yo presenté hace 3 años, ¿no? Superactuación está como entrecomillado. Entrecomillado, sí, o sea,
hoy asistimos a un periodo donde vemos una hiperactividad de la justicia federal, después de un periodo que no pasaba nada o pasaba muy poco. A eso me refiero, ¿no? O sea, Ahora, es algo llamativo, ¿no? Hablando también, si me permite, de los dólares y de los movimientos de la expresidenta con sus propios ahorros, hoy al salir de tribunales, la expresidenta habló con periodistas y se refirió a cómo, después de dejar el poder, dolarizó sus ahorros en pesos. Quiero decirle, si me está escuchando Víctor Hugo Morales, no sé si estará en el programa, que he decidido que voy a poner mi plazo fijo en pesos. Espero que usted también cumpla la palabra y ponga los suyos en pesos también. Y de paso dirigirme a todos amigos, compañeros y funcionarios que tengan algunos dolarcillos en plazo fijo. ¿Usted Moreno no? Bueno, que lo pongan. Bueno, me parece, vos Fernández me parece que estás primero de fila con Bonetti además. ¿Y por qué dolaricé? Y porque la verdad que no sé qué va a hacer esta gente con la economía. Bueno, un cambio, un giro en su opinión y en su igual bolsillo. me da la sensación que le sacaron el bonete a Aníbal Fernández. Y se lo puso ella, me parece. Cecilia, ¿ganó o perdió plata Cristina con este movimiento? Mira, la verdad es que finalmente hizo mal en no confiar en lo que va a hacer Macri o el gobierno de Macri con la economía, porque en realidad si se hubiera quedado en pesos y hubiera dejado ese dinero en un plazo fijo, con el rendimiento promedio de un plazo fijo, tendría a esta altura por lo menos un 5% más en dólares de lo que tenía en diciembre. Y si se hubiera animado con esos pesos a entrar a las famosas LEVAC, esas LEVAC que se hicieron famosas todo este semestre por las altas tasas de interés que rindieron, tendría 13% más en dólares. Hubiera sido bicicleta financiera o spinning financiero, si querés, porque fue a alta velocidad, pero se perdió ese negocio la presidenta por decidir pasarse a dólares. Hay que ver ahora qué pasa con esta declaración, ¿no? Ella dijo, hay que pasarse a pesos, se terminó pasando a dólares, pero bueno. ¿Qué estará pensando el abuelito Amarrete? ¿Se acuerdan que fue el origen de esa...? Es raro porque ella muestra alguna habilidad para manejar el resto del patrimonio, ¿no? O sea, el resto del patrimonio sí crece con bastante velocidad, y por ahí esto de los plazos fijos no tanto, y creo que la mayor pérdida se vio justamente el año pasado, cuando decidió, desde 2012 hasta ahora, cuando decidió especificarlos. Ahí sufrió contra la inflación y contra la devaluación. Doctor Campagnoli, hablando precisamente del patrimonio también de la expresidenta, ¿les llama la atención que los jueces pasaron de ser tortugas a ser todos liebres ahora? Sí, a todos nos llama la atención, la verdad que sí. O sea, pero realmente asistimos también a un periodo donde era muy difícil investigar. Había muchos jueces que tenían sumarios o pedidos de juicio político que duraron años, que los tuvieron abiertos en el Consejo de la Magistratura. Evidentemente hubo un cepo en la justicia y un intento por disciplinar a los fiscales. Un poco también con mi suspensión y mi juicio político. Fue una clara señal para todos los fiscales. Fue un periodo muy difícil para investigar. Y creo que en ese periodo se agrupan muchos tipos de jueces, ¿no? Hay algunos que han trabajado y que han hecho lo que pudieron, ¿no? Después habrá otros que tal vez se podría englobar en encubridores dolosos de la corrupción. Otros que por ahí pecaron de un exceso de prudencia rayano con la cobardía. Y después hay otros que son vagos y que son ineptos y que actúan cuando no les queda otra. La verdad que creo que fue un periodo oscuro para la justicia estos 12 años. Y ahora que la justicia empiece a pronunciarse, que empiece a dictar fallos y que empiece a producir, me parece que es algo positivo, porque entonces todos nos podemos enterar qué pasó, los defensores pueden defender, los fiscales pueden acusar y la sociedad se entera de lo que pasa. Doctor, le pregunto como ciudadano, ¿qué le parece cuando escucha que la expresidenta, después de dejar el poder, dolariza de vuelta sus ahorros? A mí me produce bastante bronca cómo se han naturalizado que funcionarios, servidores públicos hablen de millones y de cosas y se han naturalizado ver a muchos funcionarios que siempre estuvieron en la función pública, o que estuvieron gran parte de su vida en la función pública, ricos, ¿no? De verdad que a mí me resulta muy grave cuando escucho a una persona que estuvo detenida y que se acogió a
a la ley del arrepentido como Fariña, que habla de todas las troperías que hizo y además dice, y fulano y mengano y perengano se hicieron ricos, o sea, como diciendo, y yo no me tenía que esconder para... ¿Y a la mesa le parece normal que se pueda decir, dolarizar como si nada? Quiero decir una cosa, la señal política de Cristina Kirchner cuando era presidenta fue especificar. Ella decía todo, le decía a la gente, bueno, hay que confiar en el peso y demás, y en ese momento ella mandó a todos sus funcionarios también a especificar. Ahora le estamos pidiendo, se le pide, hay toda una polémica en torno de Macri y de funcionarios que tienen dinero en el exterior y sus ahorros en dólares, y el gobierno dice, no, bueno, es una decisión privativa de cada funcionario. Me parece que ahí hay contradicciones. Yo creo que cuando la presidenta dijo que, la expresidenta dijo que se pasaba pesos, ella pensaba su gestión y su política iba en ese sentido. No me parece una traición a la patria que ahora se dolarice, porque ella dijo y además le advirtió a todos los que la seguían que si Macri ganaba iba a haber una devaluación. Me parece que eso no es que se guardó información privilegiada y cuestionó o perjudicó a los que la siguen. Sí es cierto que ella tenía una mirada muy dura sobre los que no confiaban en el gobierno durante su gestión. El abuelito Amarrete, por ejemplo. Desearle y en eso un poco de mal, es muy contradictorio. ¿No es desearle un poco de mal al gobierno que sigue? Decirle, yo no sé qué están haciendo, por las dudas me protejo en el dólar. Como diciendo... Sí, igual bueno, ahí está la posición política de la que hablaba Jessica. Hay funcionarios que tienen también sus ahorros en dólares, me parece. Sí, pero una cosa no quita la otra. Una cosa no quita la otra. Lo que deja en evidencia es que es una mala inversora en ese punto de vista. O sea, es lo único. Porque en realidad y nos administró a todos durante una mucho. Polémica. Ahora, la otra también, esto justifica entonces que haya algunos que decidan llevarse el dinero afuera. Digamos, la lógica es la misma, ¿no? Para proteger antes había que sacarla, ahora para protegerse hoy... Igual yo, en el caso de Cristina, pondría la mirada en lo que dijo el fiscal hace un ratito también. En realidad, lo que hizo Cristina no es solamente dolarizar sus plazos fijos, sino que también, según la denuncia de Stolbizer, los pasó a una caja de seguridad. De alguna manera, ese movimiento es como pasar la plata de blanco a negro. Es plata que quizá está blanca, que está declarada, pero queda un poco más lejos del seguimiento. Está dentro de la ley, está declarada, pero es más difícil de lo que dice mi seguirla. compañera Cecilia, y antes le quería consultar. ¿Usted cree que con Lázaro detenido, Cristina tiene elementos para estar preocupada? Sí, totalmente. Totalmente. Pero recién le preguntaba a Luis, yo me pregunto, volviendo al otro tema, y ahora te contesto. ¿Cómo hacía para comprar tantos dólares si había un cepo? ¿No? Es una cosa rara, la verdad. No, dice que los compró después. Después lo compró después. Gobierno que perdió plata. Sale el cepo y se devalúa. Por eso dice que perdió. Igual, yo estaría muy preocupado si fuese Cristina. Eso le iba a decir, o sea, volviendo sobre los elementos, ¿no? Porque quizás no necesariamente que esté Lázaro detenido es una preocupación para la presidenta, la expresidenta. Sí, a ver, yo creo que es una preocupación el fallo confirmatorio del procesamiento de Lázaro Báez, de Chueco, de Pérez Gadín, de todos los que, de la llamada ruta del dinero K. El fallo de la Cámara es muy claro y le está indicando al juez Casanero hacia dónde tiene que apuntar. Sí, le está marcando la ruta, la cancha, porque le está si no, diciendo hacia la vista obra gorda, pública, Casanero. investigue la obra pública, vea los componentes de lo que es los elementos típicos de la asociación ilícita. Y además yo me preocuparía mucho porque está preso Lázaro Báez, que es el contratista estrella de la obra pública del kirchnerismo, pero también está preso López, que López no era un secretario de Ciencia y Tecnología, era el secretario justamente de la obra pública. O sea, estas dos piezas, ¿no?, que de algún modo vienen a unir todo aquello que uno puede pensar, y vuelvo a citar al filósofo contemporáneo Fariñas, ¿no?, que dijo en sus declaraciones frente al juez Casanero, dijo... este era un plan sistemático para vaciar las arcas del Estado, ¿no? Pero perdón, ahora le queremos a Fariña, a Joclender, a Pérez Corradio. ¿No podemos poner esas declaraciones, por lo menos tomarlas con pinzas? No, todo hay que tomarlo con pinzas. Bueno, estamos hablando de personas directamente implicadas, digo, Pérez Corradio. Están implicadas como López, están implicadas como Lázaro Báez, y están implicadas tenemos como... acá una persona que habla con Lázaro Báez. Sí, por eso he dicho, para preguntarle, Luis, Báez, cuando fue detenido López, ¿qué dijo? O sea, ¿en qué está pensando Báez cuando sabe que no tan lejos de él está...? No, la relación entre Lázaro Báez y Cristina está totalmente rota. Está rota desde hace bastante tiempo y por lo que he conversado y se demuestra en el breve audio de la pequeña nota que por ahora publicamos, porque va a salir otra,
está muy molesto y sobre todo se molestó mucho con la entrevista, o la entrevista entre comillas, que dio Cristina el domingo en C5N con Roberto Navarro. ¿Por qué? En eso, y porque pedir auditar la obra pública en el 2016 a Báez, como a mucha gente, le pareció un chiste de mal gusto, casi un caradurismo absoluto. Pero entonces va a hablar Lázaro y va a contar todo lo que sabe. Lo que pasa es que está mal asesorado y también tiene bastante temor porque lo operan todo el tiempo. Se le acerca gente y le dice, quédate tranquilo que no hay delito, vas a salir a la brevedad, quédate tranquilo que a tus hijos no lo van a tocar. Gente es abogados, exfuncionarios. Abogados, ¿O qué? Servicios de integrantes de los inteligencia. servicios de inteligencia que tiran pescado podrido todo el tiempo. Gente también no se sabe bien de este gobierno qué se acerca o si le ofrecen exactamente a Báez. ¿Gente de este gobierno que se le ha acercado? Sí. Sí, Ceci, tenías una pregunta. Sí, le quería preguntar eso. ¿Qué le pasó a Báez cuando cayó preso López? Digamos, si él transmite esa preocupación o si cambia su estado de ánimo, su nivel de preocupación cuando cae preso López. No cambió en absoluto porque no tenía la mejor relación con López tampoco. Él tampoco, nadie lo conocía a López, nadie. No encuentro un empresario que lo haya conocido. Sí se conocían, pero tenían negocios distintos. Báez se ocupaba de la obra pública en Santa Cruz y de hecho lo que dice, y en las estadísticas está demostrado, que el grueso de la obra pública que manejó Lázaro Báez era en Santa Cruz, algunas cosas en Chubut y que... pero era toda asignada a través de la Nación. A través de la Nación, pero su nexo, su contacto era Néstor Kirchner. Era Néstor. No era ni José López, sí, también Julio De Vido, pero era hombre de Néstor Kirchner para la obra pública. Y que el resto del país lo manejaba la Cámara Argentina de la Construcción, por eso apunta a Carlos Wagner y a su sucesor. Doctor, hoy, no sé, bueno, lo escuchó al comienzo del programa, seguramente se habrá enterado, la declaración de Ibar Pérez Corradi ante la jueza Servini de Cubría, donde cita una persona que de hecho, bueno, está muerta. Él está acusado de ser quien inventó, quien planeó ese crimen. Ahora, ¿tiene algún tipo de validez procesal lo que él diga? Por ejemplo, dice que Forza le dijo a él que la morsa es Aníbal Fernández. ¿Tiene algún tipo de validez? Y la validez tiene como un indicio más que habrá que conjugarlo con otras medidas de prueba. El solo dicho de un imputado no... ¿Qué tendría que presentar para que eso se confirme, digamos? ¿Qué tipo de elemento, qué tipo de prueba? Y la verdad porque a priori es una persona que está muerta, no pueden citar a declarar a Forza. No, eso seguro que es muy difícil. Pero estamos hablando de un muerto, digamos. No, es uno de los tres muertos del triple crimen. Creo que en el juicio también hubo otras personas que hablaban de Forza se lo dijo un periodista antes de que lo maten. Bueno, por eso, entonces, a veces un montón de indicios forman como si fuese una constelación con distintos puntos que después un juez puede recrear y transmitir como un... Y de alguna manera... ¿No es un poco de arte eso, perdón? Sí. ¿No es un poco de arte eso? No sé si es arte. Por cómo lo presentó, un montón, una constelación de indicios no constituyen una prueba, digamos. No, lo que yo te estoy diciendo es que la suma de indicios precisos, concordantes, forman como si fuese una constelación que cuando vos tenés este indicio, tenés este y tenés este, y después otros más, se van juntando y tenés la osa mayor. Eso sería como una prueba. Olivia, sí, y puede llegar a ayudarlo para presentarse como un arrepentido y tener alguna reducción de pena si presenta información. ¿Hay alguna información que pueda aportar que lo pueda ayudar en ese sentido? Y yo no lo sé, la verdad, pero en el caso del homicidio, por lo menos, no está prevista la ley de arrepentido. No, el de narcotráfico. En el caso de lavado, él habló, según tengo entendido, trascendió periodísticamente, que él habló de la campaña del 2007, creo. La de Cristina Cobos. Que dijo que los cheques eran cheques que no tenían fondos, que era una manera de lavar dinero. En ese caso, si él quiere declarar en esa causa como arrepentido, la ley de lavado lo permite. O sea, la ley de arrepentido está prevista para algunos casos. Pero no para ese específicamente. Pero para un homicidio no. Ignacio, sí. Fiscal, siempre hay un primer reflejo del kirchnerismo de comparar con Panama Papers o con las irregularidades que puede llegar a haber ahí este tema de la ruta del dinero acá. O sea, ¿ustedes ven algún tipo de irregularidad en el manejo de estos fondos o de estas sociedades que tienen algunos funcionarios del macrismo en el exterior? Yo no estoy en condiciones de responder porque no conozco mucho. Lo que sí puedo decir es que hoy el presidente está siendo investigado por un juez y un fiscal, cosa que antes no se podía hacer fácilmente, por lo menos. Y en sí, tener una cuenta en el exterior parecería que no es ningún delito. Ahora, si esa cuenta se hace para lavar fondos o se construye un entramado societario
para lavar plata, bueno, eso habrá que responder ante la justicia. Juan, yo no sé exactamente cuál es el cargo que hoy se le dirige al presidente o en este sentido. Hablando de comportamientos fiscales, ¿qué impresión les generaron las fotos que se publicaron del fiscal Marijuán viendo la final de la Copa América en Estados Unidos? No, el fiscal es recordemos, estaba junto a... bueno, porque estaba con 3 dirigentes políticos. Dirigentes del Frente Renovador. Un fiscal en actividad, digamos, con 3 dirigentes políticos. ¿No les genera eso un poco de ruido? No, a mí no. A mí me parece, o sea, yo conozco, sé que a Marijuán le encanta el fútbol, sé que es un tipo Doctor, que le gusta mucho el fútbol. ¿usted iría a la cancha de fútbol con militantes? A mí no me político? gusta el fútbol, yo la verdad no bueno, me iría. no me puedo ir así nomás. Lo doy vuelta. Un fiscal acusado de kirchnerista aparece en fotos con Aníbal Fernández. Es un papelón. Para mí es un papelón. Bueno, en medio de la investigación es un papelón. Con si tanta Federico Delgado suspicacia apareciera con Aníbal Fernández, Sabatella y no sé, otro dirigente del kirchnerismo, ¿sería normal? ¿O un funcionario como es el caso? Claro, del ministro de Seguridad. Muy normal no es, pero a ver, es una final, es un apasionado del fútbol. Yo no quiero ser el defensor de Marijuán tampoco, pero no me parece para tanto. La dimensión del partido lo justifica. No me parece para tanto. Bueno, me parece el momento propicio, hablando de fútbol y hablando de movimientos tributarios, para ver qué pasaba hoy cuando Messi fue declarado en España culpable por el delito de evasión y fue condenado a 21 meses de prisión. La audiencia de Barcelona ha condenado al jugador del Barcelona Lionel Messi y a su padre Jorge Horacio Messi a 21 meses de prisión. Se les acusa de 3 delitos contra la hacienda pública cometidos en 2007, 2008 y 2009, por lo que en principio no entrarán en prisión al ser una pena inferior a 2 años y carecer de antecedentes. El jugador, que devolvió la cantidad defraudada antes del juicio y pagó una multa, declaró que era su padre quien se encargaba de la gestión económica. Messi y su padre estaban acusados de 3 delitos contra Hacienda por haber defraudado las declaraciones del IRPF de la gestión de los derechos de imagen del futbolista. En concreto, el jugador ha sido condenado a 7 meses de cárcel por cada uno de los 3 delitos, más una multa por los ejercicios 2007, 2008 y 2009, que supera los 2 millones de euros. En concreto, los Messi fueron juzgados en junio por defraudar más de 4 millones de euros. La sentencia, que firma la sección octava de la audiencia, ha sido notificada este miércoles y no es firme, por lo que podrán presentar recurso contra ella ante el Tribunal Supremo. Claramente no era Juan Agosto el que hablaba, sino el informe de Europa Press. Olivia Sor, ¿cuántos condenados hay en la Argentina por delitos de evasión tributaria? La verdad que poquísimos. Cuando vas a mirar los datos impresiona mucho la imagen de Messi y la idea de que a Messi se lo pueda condenar por esto. Si nos guiamos por las estadísticas, no pasaría si es que eso fuese en la Argentina. Un estudio que hizo un abogado, Martín Gershanic, sobre la justicia penal tributaria en la capital federal, mostró que de todas las causas que entraron en una cantidad de años, fueron más de 4.500, solo hubo condenas en el 0,6% de los casos. 29 condenas de más de 4.500 causas. Bueno, también el gobierno anterior hizo bastantes moratorias. Doctor Campagnoli, esto es así, normal. Digamos no que tengo los datos, pero debe ser así, pero es un dato también bastante desmoralizador en claro. Todos los delitos, ¿no? Pero él me dicen al que va de tranquilo, ¿no? Pero, a ver, pero es así en general, con delitos que son más graves que esto hasta también. Donde yo sé, menos del 2% de los delitos que se denuncian finalmente llegan a una instancia de juicio. Y solo creo que el 1,5 a condenas. ¿Quién fue el único que estuvo detenido por evasión fiscal? Fariña. Pero estuvo en prisión preventiva, no estaba condenado por evasión fiscal. No, pero estuvo detenido 2 años. Sin estar condenado. Nos acordamos de una frase que era traje a rayas para los evasores, ¿no? Era la frase de Néstor Kirchner. ¿Existe en la Argentina el traje a rayas para los evasores? Parece que no, ¿no? Pero bueno, yo también me acuerdo cuando el propio presidente Néstor Kirchner puso el límite de 3.000 pesos en el sueldo de los funcionarios. Él se autolimitó. Yo en ese momento participé de la gestión del ministro Vélez, fui subsecretario de Seguridad y ganaba 3.000 pesos, menos de lo que ganaba como fiscal, que ganaba 9.000 en aquella época. Y bueno, ¿no? Y yo me llama la atención cómo hay tantos funcionarios
que empezaron conmigo y terminaron millonarios. Evidentemente yo hice... ¿Nos da un nombre? No, los nombres Perdón, los conocen pero todos. ¿no vio también en la justicia con colegas suyos que pasó eso? Con colegas fiscales no conozco muchos fiscales jueces? ricos. Jueces veo que hay muchos que viven en algunas mansiones, sí me llama la atención. Que también es Ganan raro bien, para no el pagan sueldo. ganancias, imagínate. Anillos caros. Tan bien no ganan como para comprar una ganan igual mansión. que yo, así que Bueno, el de los son muy anillos buenos. caros no está más como juez. ¿Eh? El de los anillos caros, digo, no está más. No está más como juez, es ¿Es verdad. necesaria una purga en Comodoro Pi? Yo creo que en Comodoro Pi hay que, para mí, ¿no? Es una idea que tengo, que es, hoy en día, la justicia ordinaria nacional de Capital Federal, los jueces de instrucción, donde yo trabajo, yo soy fiscal de instrucción, y mis casos los presento a un juez de instrucción. La justicia nacional de instrucción, muchas de sus competencias están por pasar a la justicia local de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener 49 jueces de instrucción con mucho menos trabajo. Vamos a tener 14 jueces correccionales, 7 de menores, toda una cámara ordinaria nacional, 21 jueces más o menos de cámara, unos 90 jueces de tribunal oral ordinarios, que son todos jueces nacionales y jueces penales. A mí me parece que ahí hay que formar un contingente de jueces para renovar un poco la justicia federal. Igual, Así la doctor, justicia federal de Comodoro Pi se puede encargar bien, fuertemente, contra el narcotráfico, contra la corrupción, el crimen organizado, la trata de personas, porque hoy en día en Comodoro Pi hay 12 juzgados, nada más. Me parece que la importancia que está teniendo Comodoro Pi hoy en día y siempre en la historia de nuestro país es tan impactante que yo creo que una buena renovación vendría muy bien, y es costo cero, porque son jueces que ya son nacionales, que son jueces penales y que tienen un montón de experiencias, y cualquiera que transita un poco por tribunales sabe que en la justicia de instrucción los casos duran un término acotado, se llegan a juicio, se llegan a condena, es una justicia que desde mi punto de vista funciona medianamente bien. Porque hay un tema que me parece a mí muy importante y que lo he señalado en algún caso. Uno no se pone a pensar quién es el juez que interviene en el atentado en Madrid del 11M o en las Torres Gemelas. Sí, en la Argentina, sin dudas, el pasa juez cualquier es cosa, un actor ¿quién es el político juez y quién es el fiscal? Y si es aquel, la causa va a ir para allá. Y si es aquel, va a ir para allá. Y eso no puede ser. En un país serio, la justicia, los fiscales, las agencias de investigaciones van todas para el mismo lado, que es descubrir la verdad, esclarecer los hechos y tratar de llegar a llevar a la cárcel a los responsables. Bueno, muchas gracias a ambos por acompañarnos y por aportar datos esclarecedores para entender un poco todo este super miércoles en Comodoro Pi. Gracias a ambos. Gracias a ustedes. Bueno,